Bienvenida a Esperanza para Hoy, donde hablamos sobre diferentes temáticas orientadas a la vida de una mujer y conocemos experiencias de su ámbito profesional y personal en las que Dios ha estado siempre presente. Prepara tu corazón y escucha lo que hay especialmente para ti. Esto es Esperanza para Hoy. Enfrentando las injusticias de la vida. A lo largo de mi vida, me ha tocado enfrentar varios tipos de injusticia que me han hecho pasar momentos tristes, amargos, de frustración, enojo, decepción y muchos otros sentimientos que duelen profundamente y pueden llegar a dañar el corazón si no se les pone un alto. Cuando era niña, al sentir que había enfrentado una injusticia de parte de alguien, lo que hacía era enojarme, hacer berrinche y permanecer molesta por mucho tiempo. A medida que iba creciendo, mis reacciones ante las injusticias cambiaban, pero no necesariamente para bien. Tal vez ya no hacía berrinche porque ya no era una niña, pero sí me enojaba mucho, me frustraba, le daba vueltas en la mente a la injusticia que había vivido y me aferraba al enojo y a la decepción, en lugar de tratar de soltar esos sentimientos y seguir adelante. Recuerdo varias ocasiones en el trabajo en las que hacían competencias para premiar a las personas con mejores resultados. Yo me esforzaba mucho por hacer las cosas bien, ser productiva, responsable y honesta, tal como mis padres me habían enseñado. Pero este no era el caso de muchos de mis compañeros. Más bien, parecía ser todo lo contrario. No digo esto con el ánimo de ponerme por encima de ellos, sino porque era la realidad que vivía cada día. Y esto sucede en muchos lugares. Siempre hay quienes trabajan más que otros, quienes se esfuerzan más, no solo con el trabajo, sino también en el colegio, la universidad, la iglesia o la familia. En muchas ocasiones me daba cuenta de que algunos compañeros hacían trampa con tal de ganar los premios que se otorgaban a quienes tuvieran los mejores resultados. Ellos no se esforzaban mucho, pero cuando había un premio grande en juego, de repente encabezaban la lista. Era claro que algo pasaba, pero a nadie parecía importarle. Molesta por lo injusto de la situación, pedía que se revisaran bien los resultados, pues no me parecía justo que esas personas se llevaran el premio en lugar de quienes sí se esforzaban y trabajaban honestamente. Para mí, esa era la única manera de lograr una competencia justa, ya que jugar sucio no era una opción. Y es que cuando eres hija de Dios, por amor a Él y a su nombre, no vas a hacer trampa como los demás, no vas a alterar los números a tu favor, ni a hacer cosas incorrectas para ganar, por muy pequeñas o justificadas que parezcan. Siempre debes mantener tu integridad, no importa lo que esté en juego. Sin embargo, jugar limpio cuando otros juegan sucio no es fácil. Cuando veía que alguno de mis compañeros que hacían trampa estaba por ganar aquello por lo que tanto me había esforzado, me llenaba de estrés, indignación y enojo. Y aunque muchas veces la verdad salía a la luz y terminaba ganando justamente, no lograba soltar los sentimientos negativos. No podía dejarlos ir. Cada vez que recordaba el asunto, me volvía a llenar de indignación. Y como mencioné antes, si no se le pone un alto a esto, puede dañar profundamente el corazón. Tratar de hacer justicia por mis propias manos me consumía las fuerzas y acababa con mi paz, y esa no era la forma en que quería vivir. Sabía que tarde o temprano volvería a enfrentar alguna injusticia. Desde pequeños nos toca sufrir de muchas formas. Un maestro con preferencias, padres que consienten más a un hermano, un jefe que favorece a quien está dispuesto a hacer cosas que uno no haría, o plazas laborales que se otorgan a personas menos capacitadas por tener influencias. La lista es interminable. Lo cierto es que no podemos controlar las injusticias que enfrentamos, pero sí podemos controlar nuestras reacciones ante ellas y poco a poco, con la ayuda del Espíritu Santo,
también cómo nos sentimos respecto a ellas. Y debo aclarar que esto no se puede hacer sola. En mi caso, nunca lo logré sin ayuda. Recuerdo que en medio de esas situaciones laborales, mi esposo, mis padres o alguien más me decían que dejara las cosas en las manos de Dios. Pero por dentro pensaba, ¿y si Dios no hace nada? ¿O será que esto le importa a Dios? Pero vivir así no es vida, no es saludable. Es un camino lleno de sentimientos que no agradan a Dios y que terminan dañando el alma. Con el tiempo, entendí que esa actitud reflejaba falta de fe y confianza, porque no creía que Él pudiera vencer la injusticia o darme algo mejor, o simplemente que sabía qué era lo mejor para mí, aunque eso significara que las cosas no salieran a mi manera. Hace poco viví una nueva experiencia de injusticia, en otro ámbito. Me dolió más que las anteriores. Me sentía triste, molesta e impotente, pero esta vez fue diferente. Sabía que tal vez no estaba agradando a Dios con mis pensamientos y sentimientos. No quería volver a aferrarme a aquello que tanto me dañaba. Quería honrar a Dios desde mis emociones, reacciones y acciones y no ejercer mi propia justicia. El Señor ha estado trabajando en mí, moldeándome con paciencia y amor, y en esta área específica sigue haciéndolo. No es fácil. Nuestra naturaleza humana reacciona de cierta manera, pero es ahí donde toca morir al yo, enterrar al viejo hombre y dejar que Jesús viva en nosotros. Duele, sí, y a veces cuesta lágrimas, pero Jesús hizo la parte más difícil, soportó todo y murió por nosotros, para darnos libertad del pecado y vida eterna. También nos dejó a alguien que nos da poder para enfrentar cualquier cosa de manera que le agrade a Él, su Espíritu Santo. Sin embargo, aunque Jesús ya nos dio acceso a todo esto, a veces insistimos en vivir a nuestra manera, y eso no es vida. Necesitamos cambiar nuestra forma de ver las cosas y adoptar una perspectiva espiritual, no terrenal. Romanos 8 del 5 al 7 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Cómo logramos eso? Leyendo y estudiando la palabra de Dios con humildad, pidiéndole sabiduría para entender y obedecer su voluntad, y haciendo de su palabra nuestra guía diaria. Cuando dispones tu corazón a obedecer y agradar al Señor, el Espíritu Santo te da el poder para hacerlo. No depende de tus fuerzas, sino de las de Dios, porque si no es así, tus esfuerzos por hacer lo correcto serán un parche temporal. En cambio, si es su poder el que actúa en ti, podrás mantener la paz incluso ante la injusticia. Filipenses 4 del 6 al 7 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hemos compartido una reflexión escrita por Leila de Santillana en la voz de Carolina de Martí. Esto fue Esperanza para hoy, un espacio del Ministerio de Mujeres en Victoria de Iglesia Bautista Miramonte. Si te gustó el mensaje, no olvides compartirlo y recuerda que cada jueves encontrarás uno diferente en nuestras redes sociales, disponible también en Spotify o ingresando a www.ibmiramonte.org.